Volaron cuatro palomas por todito. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Somos un edificio espiritual en el mundo. Y desde este edificio espiritual que debemos enfrentar las causas de la justicia, de la verdad y del amor. Debemos trabajar porque exista para todos esa vida digna que Dios quiere. Que todos tengan derecho a muchísimas cosas. Y permítanme decirles una palabra muy especial sobre el derecho que tenemos al agua. Y muchos de ustedes, porque no alcanzan a pagar, les cortan el agua. Y reconectar el agua les cuesta un dineral. Pues sepan ustedes que el agua es un derecho. En el año 2000 empezaron a llegar personas de Aguas de Barcelona a conocer el sistema de Saltillo. Luego el alcalde contrató a una empresa americana, Fritz Nichols, para que hiciera un estudio sobre qué tipo de esquema de privatización le convenía al municipio de Saltillo. Y se decidieron por el esquema de empresa mixta. Aguas de Barcelona fue la única empresa que presentó propuesta y ganó. Por supuesto, era la única. Del 1 de enero del 2001, entonces el sistema se privatizó bajo el nombre de Aguas de Saltillo, una empresa mixta. Al municipio le corresponde garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento, pero en realidad el municipio no ha hecho nada para dejar de que la empresa viole estos derechos, que los viola todos los días. Actualmente tenemos en Saltillo 15.000 usuarios domésticos, o sea, 15.000 familias que tienen suspendido el servicio de agua por falta de pago. 15.000 familias son alrededor de 60.000 personas que representan alrededor de 8% de la población de Saltillo de 800.000 habitantes. Con los aumentos de tarifas a muchas personas se les hizo más difícil pagar y han ido aumentando año con año los cortes de agua. Cuando empieza aquí la privatización del agua, de un jalón se subió 10 veces el costo, y luego también pues el precio que tenía que pagar ya no era lo que estaba pagando. Y empezó la gente a venir a decir, pues me cortaron el agua y me cortaron el agua. Somos 46 personas y ahorita estamos pagando un poco más de lo que se debe de pagar del recibo del agua. Pues como ven ustedes, somos personas de pocos de recursos y quisiéramos tener nuestras tomas cada quien de aguas.
Bueno, pues a veces nos la cortan porque pues no podemos pagarla, ¿verdad? O aumenta, el siguiente recibo aumenta un poquito más. Y pues a veces viene normal el agua, a veces no trae presión. O sea, quisiéramos que el gobierno nos ayudara o las autoridades. El número de cortes anuales es de más de 100.000 para un padrón de 250.000 usuarios en la actualidad. O sea, es un número bastante grande, del orden de 40%. Para las familias, especialmente para las de escasos recursos, pues ha representado tener que estar sin agua, tener que sacrificar, porque algunas personas nos dicen, dejamos de comer para pagar el agua. En las calles que sigue hay personas, como 7 personas que no tienen el agua con nosotros y andan batallando en acarrear en botes. Sí, la están acarreando el agua. Quiero insistir en que si hay algún problema en el pago de la factura y la familia lo demuestra que el problema existe, en Saltillo no se corta el agua. La prueba es que tenemos 5.000 convenios firmados. Si en alguna ciudad se garantiza el derecho humano del agua, esta ciudad tiene que cumplir 4 rubros: accesibilidad, seguridad, disponibilidad y calidad. Los 4 rubros se cumplen aquí en Saltillo. Nosotros la certificación de socialmente responsable no la tenemos, pero somos socialmente responsables. Tenemos muchos programas socialmente responsables. Salgo a caminar en la calle y con mucha frecuencia veo el agua tirándose. ¿Por qué? Porque, los señores, todo se trata de ganancia. Y además, eso es otro de los problemas por los que ellos andan buscando agua por otras partes. ¿Por qué? Porque no invierten para que el agua no se pierda. Cuando existe esta mentalidad de ganancia, lo más desdichado de esto es que nuestros gobiernos se ponen al servicio de ellos y no es gratuito. Hemos ido con todos los presidentes municipales desde que se privatizó el sistema a exponerle las quejas de los usuarios. Pero aparentemente ellos están muy contentos porque se desentendieron por completo de la cuestión del agua. Falta agua, es agua de Saltillo. Están las tarifas muy altas, es agua de Saltillo. Cualquier problema que haya con el agua no es responsabilidad del municipio. Y en cambio sí, año con año, sin molestarse, están recibiendo dividendos, que muchas veces se emplean para cuestión de seguridad, para tapar baches en las calles, para otras cosas que no tienen que ver con la cuestión del agua. La arquitectura es, como decía, es bastante original porque la compañía sigue siendo una compañía de mayoría pública, con un 55% de la propiedad que la tiene el municipio de la ciudad de Saltillo, y el 45% de la propiedad la tiene la empresa Aguas de Barcelona, que es la que ganó la licitación en el año 2001. Esto hace que tengas un operador especialista en la materia, como es Aguas de Barcelona, que lleva como 150 años gestionando agua en el mundo, como en Lyon, en Casablanca, en Orán, que yo tuve la oportunidad de trabajar, la ciudad de Orán en Argelia, en Santiago de Chile, pues así hasta 1.600 ciudades en el mundo. Entonces, tener la oportunidad de tener un especialista profesional en búsqueda de eficiencias, combinado con la equidad y el tema social, que es lo que aporta el municipio. Entonces, ahí tenemos un cóctel, un híbrido, que para mí es muy interesante. Los esquemas mixtos de asociaciones público-privadas solo han servido para encubrir la verdadera responsabilidad de las empresas en el despojo de los recursos hídricos, en la falta de, digamos, de justicia en torno al aprovisionamiento del agua a los sectores más pobres, y en tercer lugar, de justicia en términos del costo económico que se le cobra a la población. Pues Veracruz es una situación muy extraña en el país porque es uno de los estados que se supondría que tienen mayores recursos hídricos. Tal vez sería muy aventurado decirlo, pero tal vez no. Que las condiciones de los sistemas operadores o del sistema operador de agua del puerto de Veracruz debe ser un desastre.
El proceso de privatización del servicio público en Veracruz, Boca del Río y Medellín inicia en el 2015, pero surte sus efectos a partir del 16 de julio del 2018. Desde ese momento, fuimos vilmente despedidos más de 1.500 trabajadores entre personal de confianza y personal sindicalizado. O le dan la concesión de agua a una empresa que es Aguas de Barcelona y Odebrecht. Nosotros siempre como trabajadores nos opusimos a que el servicio público se privatizara, porque sabíamos muy bien que con esto iba a afectar no solamente a los trabajadores, sino también a toda la población. Hoy la ciudad se inunda, hoy el servicio es muchísimo más caro, hoy la gente ha dejado de pagar el servicio y además recibimos un pésimo servicio porque el agua no se está clorando, porque el agua no está siendo tratada, porque las plantas de tratamiento dejaron de funcionar desde el momento en que estas empresas extranjeras entraron a nuestros municipios. Prácticamente la parte operativa la dejaron caer. Hay un servicio deficiente porque las plantas de tratamiento no las trabajan, las abandonaron. Por eso es que todo eso está realmente contaminado. Aquí estamos en el canal de la Zamorana. Esto es parte de Veracruz. Este canal era de un canal pluvial, pero el cual a la hora de la privatización le metieron aguas negras. Eran 32 plantas aproximadamente aquí en lo que es la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río. Esta agua entraba a la planta de Flores del Valle. Ahí era tratada y ya arrojada otra vez a este canal, cual era limpio, pero la planta la desmantelaron. Al entrar la privatización, antes de que entren, nos ordenan desmantelarla, parar la planta, nos sacan a nosotros y la planta la desbaratan y no hay proceso ya en el agua. Todas las plantas de lo que es Veracruz, Boca del Río, Medellín, ninguna está trabajando. Pues esto es un impacto ambiental, tanto para la flora y la fauna como para nosotros, porque nosotros aquí es el diario vivir. Aquí hay un fraccionamiento, ¿sí? Hay escuelas, está la región militar. Entonces esto es un impacto ambiental, el cual saben las autoridades de este canal, que es un canal a cielo abierto. Donde entra el sector privado en la gerencia de los organismos municipales, está pasando lo que pasa en otras partes. El gobierno municipal se queda a un lado, la empresa llega, no llega con conocimientos, tenemos documentado, llega y paga a los trabajadores, cada uno, yo te pago 200 pesos si me muestras lo que tú sabes hacer. Y es un sinfín de mini empresas, golondrinas que van contratando. No es que ya llega una gran empresa de nivel mundial, etc. No, llegan y contratan a quienes sean, chupan los conocimientos de los trabajadores sindicalizados, los pasan a estos mini empresas en medio de un caos financiero en donde está escondido corrupción, mal uso de los recursos públicos, y lo primero que hacen es subir las tarifas. De allí viene el dinero para las inversiones, pero estamos viendo vez tras vez que ni llega a las inversiones, sino que ya empieza el chupadero de recursos desde el primer día. El mecanismo de la privatización de los organismos operadores también tiene el problema adicional de que para aumentar la cobertura tienen que frecuentemente recurrirse al despojo de agua de comunidades periféricas a las ciudades, es decir, comunidades rurales que conservan sus bosques o mantienen sus recursos hídricos más o menos conservados y preservados y en buen estado, y entonces llegan las empresas con el aval del Estado y se apropian de esos recursos hídricos.
En el lugar de donde estamos es Jalpa, es una comunidad rural del ejido del municipio de General Cepeda del sureste del estado de Coahuila. Donde estamos aquí parados es el arroyo San Miguel, es uno de los pocos manantiales que quedan en la región, desde Saltillo a Parras. La mayor parte de los manantiales ya han sido chupados por las empresas o por las agroempresas, ¿no? Este es uno de los pocos que quedan junto con los manantiales de Parras mismo, ¿no? Vivimos pues del arroyo San Miguel, no tanto de las aguas de la lluvia como la del manantial. Somos más o menos 7 comunidades las que vivimos directamente de este arroyo. Entonces la falta de esa poquita agua es la muerte, ¿no? Es la muerte de la región, es la muerte de un grupo de personas, o la migración, ¿no? Tienes una cultura de vida, tienes una forma de vida, migrar a otra forma de vida es la muerte, ¿no? Es acabar con todo, es acabar con tus sueños. Esa es la consecuencia de que se lleven el agua a Ciudad de Ramadero, o esta otra idea del corredor vitivinícola, que finalmente para nosotros es lo mismo, ¿no? Ciudad Modelo de Ramadero es esta zona económica especial, es un proyecto neoliberal que pretende construir una ciudad con todos sus servicios, supermercado, club deportivo, escuela, universidad, parques, habitaciones, etcétera, pero gobernadas por el Consejo de Administración de las empresas. Construir una ciudad de esas dimensiones al sur de Saltillo y aguas arriba de Saltillo amenaza no solamente a los campesinos y agricultores que viven del acuífero que van a sobreexplotar, también amenaza a la propia ciudad de Saltillo, porque aprovecharía las aguas que de manera natural fluyen aguas abajo. El acuífero Saltillo Sur es un acuífero muy grande, tiene 7.500 kilómetros cuadrados, abarca parte de Saltillo Sur, parte de General Cepeda y parte de Parras, 3 municipios. Tiene ya 10 años con una sobreexplotación. Esto se debió a que hace 20 años entra Aguas de Barcelona a Saltillo y hace 20 perforaciones en este acuífero, en la parte de Saltillo Sur. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Que secó los manantiales del municipio de General Cepeda y empezó a escasear el agua en el municipio de Parras. En el mes de febrero nos presentaron un estudio que había mandado a hacer Aguas de Barcelona, que había pagado Aguas de Barcelona a una empresa que se llama Sanz. Nosotros investigamos esta empresa y es una empresa que se dedica a otras cosas, menos a hacer estudios geohidrológicos, ¿no? El acuífero Saltillo Sur tiene hasta este momento una recarga de 13 millones de metros cúbicos anuales, ¿sí? En este estudio, de la noche a la mañana, nosotros les decimos, si por arte de magia, en este estudio aparece ya una recarga de 70 millones de metros cúbicos anuales. Pues sale una disponibilidad de 42 millones de metros cúbicos anuales y Aguas de Barcelona levanta la mano y dice: yo necesito 31.5 millones de metros cúbicos anuales porque la ciudad de Saltillo está creciendo, porque vamos a construir una nueva ciudad modelo de Ramadero y entonces tenemos necesidad de agua. Si con agua aprueba este estudio, en máximo en 10 años estaríamos viviendo una crisis tremenda. La Conagua a nivel federal es el organismo que administra el agua de todo el país. Administra el agua de servicio público urbano, administra el agua para los industriales, administra el agua para reuso agrícola y también administra el agua para situaciones ambientales, ¿no? Nosotros no podemos prohibirle a un municipio o decirle a quién sí le tiene que dar agua y a quién no le tiene que dar agua, porque ellos son autónomos, ¿no? Nosotros le damos tanto volumen y si ellos nos piden más y si hay disponibilidad le damos, pero para consumo humano. Si no hay disponibilidad, pues no le podemos dar, ¿no? Más que lo que yo te puedo decir como funcionario es que tú platiques con la gente, no sé, por lo que me acabas de comentar con Saltillo, qué tan satisfechos tiene con el servicio.
que estos lugares no tenemos nosotros suficiente agua en nuestras casas. Por ejemplo, aquí en este lugar, en Boquillas, nada más cada 8 días se me pone el agua para que se abastezca. Hace años teníamos mucha agua, no en cantidades, pero aquí en este lugar en cada casa había un pozo de agua. Y con el tiempo se ha ido acabando porque perforan pozos más profundos y pues los pozos que están más que no son de perforación, que son hechos a mano, pues el agua se escasea. Entonces somos las mujeres las que siempre andamos pues peleando el agua, porque pues estos lugares no es de que tengamos abundancia de agua, está muy medidita para nosotros. Entonces, pues sí, es una necesidad básica. Cantemos con alegría, que al cielo le está gustando. Ya nuestra hermanita el agua, las gracias le estamos dando. Ya nuestra hermanita el agua, Lo de la cabalgata del agua empezó ya hace varios años con un grupo reducido de jóvenes que caminaban pues la cuenca, ¿no? del arroyo. Hace 2 años le dimos este sentido de la defensa, la cabalgata por la defensa del agua. O sea, a la gente le gusta cabalgar, son zonas como muy abiertas, como muy amplias, donde cabalgar es como padre. Hacerlo, pero para defender el agua, ¿no? Es una manifestación de cabalgantes a favor del agua. Juntos cuidemos que el agua no sea sobreexplotada ni contaminada. Que este recurso siga siendo herencia para todos los ejidos, para todos los campesinos y campesinas. Se han organizado ya 2 cabalgatas a lo largo del arroyo. Esto nos ha permitido estar en los medios, esto nos ha permitido crear un ambiente festivo. La lucha no tiene por qué ser una cosa aburrida, burocrática y fastidiosa, también puede ser algo gozoso. Entonces, las cabalgatas nos reunimos en un espacio hermosísimo, en una presa muy antigua que se llama La Castañuela. Allí hacemos una bendición del agua con ritos prehispánicos, cantamos, nos tomamos un tequila, convivimos, soltamos el mensaje de la hermana agua. Y acabamos en Jalpa con una comidona y una misa, y viene el obispo, y todos felices. Los primeros que empezaron a decirnos a nosotros, oiga, esto está fatal a nosotros, fueron los campesinos. Los campesinos, gracias a Dios, que ya desde antes teníamos un movimiento con los campesinos digamos, de promoción de su economía. Y entonces ellos empezaron a hablar con nosotros, pues, lo que van a hacer van a venir a hacer pozos profundos. Nosotros solamente tenemos capacidad para hacer pozos más pequeños. Entonces, en el momento en que hagan pozos profundos para sacar el agua, inmediatamente nosotros desaparece para nosotros el agua. Totalmente. Estamos luchando por la vida, ¿sí? Y sabemos que estas empresas, podríamos decir transnacionales, pues no vienen a darnos vida, sino a ellos solo les interesa el negocio, a ellos solo les interesa la venta de agua y el obtener dinero a costa de lo que sea. Entonces, pues no nos vamos a dejar. El tema del agua hay que mirarlo en su metabolismo completo, ¿no? De dónde la toman, qué le hacen, cómo la sobreconsuman, cómo la exportan bajo otra forma de mercancía, cómo la contaminan, dónde la colocan, cómo la descontaminan, cómo la vuelven a vender. Y en esos ciclos metabólicos hay que ubicar todos los negocios privados, ¿no? De los cuales los organismos operadores municipales son una pequeña parte, ¿no? Entonces todo esto, este negocio completo, es el Tratado de Libre Comercio en México. La Red de Periodistas de a Pie es una organización de periodistas, todos activos, que estamos en México básicamente, y que trabaja en la profesionalización del gremio. A veces no es tan fácil porque
los datos que hay en México pues te hablan de una agresión a un periodista cada 22 horas. Entonces, el mayor riesgo que hemos encontrado y que no nos esperábamos hace 10 años es por investigar el trabajo de las transnacionales. Las transnacionales que están directamente en comunidades, afectando territorios y que pues tienen intereses muy poderosos. Entonces, lo que no les gusta para nada es que estemos documentando una serie de violaciones que hay a derechos humanos y que ya es un tema. En el caso de las multinacionales como Agbar, lo que hemos encontrado es que tienen estructuras corporativas muy complejas, en el que son muchas subsidiarias que se ubican en muchos países, y entonces al final del día se diluye tanto la responsabilidad como el tema económico, el tema de impuestos, ¿no? Que esto es legal, pero es legal porque son ellos quienes hacen las reglas del juego. Lo que ha sido constante es que terminan recibiendo amenazas de muerte, tanto defensores como periodistas que están investigando estas cosas. Parece que es como una forma de operar de muchas empresas que quizá hacen o hacen en países que tienen un sistema judicial muy débil y una élite política demasiado corrupta, pasan ciertos límites que no podrían hacer en sus países y que aprovechan el sistema judicial y el sistema político tan destruido en un país como México, que tiene 98% de impunidad, es decir, se investiga 2% de los delitos, ¿no? Necesitamos dejar de hablar de solidaridad y empezar a hablar de corresponsabilidades, porque lo menos que uno puede esperar es que los países llamen a cuentas a sus empresas por lo que hacen en países como México. No hay ningún elemento que atraviese más transversalmente la totalidad de las crisis ambientales que está generando el patrón civilizatorio de la actualidad, el patrón civilizatorio petrolero, que el agua. Entonces, claro, por eso el agua es como el mayor indicador de la crisis ecológica total y de la irracionalidad general del sistema, ¿no? No hay ninguna garantía de que empresas como Aguas de Barcelona ni ninguna otra empresa transnacional dedicada al comercio del agua esté interesada en preservar el recurso hídrico. Entonces, porque no es negocio, se tiene que hacer una reforma a la ley de aguas que vuelva a establecer controles estrictos sobre el uso del agua, incluyendo el de las empresas transnacionales. El proceso que estamos proponiendo en la iniciativa ciudadana es democratizar, ciudadanizar. Eso es el futuro del agua. Solo vamos a poder, teniendo un mecanismo de democratización, vamos a poder garantizar agua de calidad para todas y todos a futuro. A Catalunya el 80% dels catalans reben aigua d'una empresa privada. En concret, el 70% dels catalans reben aigua d'una empresa participada per Aigües de Barcelona, i des que es crea aquesta empresa es pugen les tarifes més d'un 60% a l'àrea metropolitana de Barcelona. També trobem que es fan més de 150.000 talls de subministrament entre l'any 2008 i l'any 2015. Aquests talls de subministrament només s'aturen l'any 2015, quan s'aprova una iniciativa legislativa popular impulsada per la ciutadania. Des de la resta de pobles i ciutats que treballem per l'aigua pública a Catalunya, us portem un missatge. Igualada, la comarca de l'Anoia, no està sola en aquesta lluita, perquè són molts els pobles i ciutats que estem lluitant per una gestió pública. I el que hi ha a Catalunya ara mateix és una onada per la gestió pública que no s'aturarà. La sentència que va sortir el 20 de novembre d'aquest any, 2019, ens va deixar perplexes. El Suprem avala que Agbar és l'única empresa que pot subministrar aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Creiem que aquesta sentència va en contra de totes les lleis que existeixen. Avui en dia tenir una concessió per 99 anys no té cap sentit, però és la sentència que ens trobem. I això ens deixa amb una empresa mixta fins l'any 2047. Per tant, el que ens queda ara és construir mecanismes de control. Ens agradaria molt més haver-ho fet amb una empresa pública, en mans de l'administració,
però ho haurem de fer amb una empresa privada. Més de 3.000 persones han volgut sortir al carrer i donar suport a l'Ajuntament davant d'aquest pols que està mantenint amb l'empresa Mina d'Aigües de Terrassa. L'Ajuntament va decidir al desembre passat, per acord plenari, municipalitzar el servei de l'aigua i també una pròrroga per poder fer efectiu aquest traspàs de la gestió de l'empresa privada al consistori, una pròrroga de 6 mesos. El diàleg entre l'Ajuntament i l'empresa no existeix. Aquesta situació preocupa a les plataformes Aigües Vida i la Taula de l'Aigua de Terrassa, que han convocat aquesta manifestació perquè es temen que aquesta situació que està passant ara a Terrassa es vagi repetint als altres municipis on també es preveu aquesta municipalització de l'aigua. L'empresa de gestió a la ciutat, que era Mina Pública de l'Aigües de Terrassa, no? Però que estava controlada per Agbar. Era una concessió de 75 anys. No? Des de l'any 1941, no? Que és quan se li va concedir, i acabava el 2016, el 2013 s'activa, no? Es crea el que és la Taula de l'Aigua, com un element dintre del que és el moviment social de la ciutat. A les eleccions del 2015, abans de les eleccions, la taula fa una convocatòria en campanya electoral i convoca a tots els partits i fa la proposta de la signatura del que és el pacte per l'aigua pública a la ciutat, no? I aleshores aquesta empresa el que fa és entrar en un procés de guerra, de litigi, en tots els fronts i amb totes les armes possibles, inclús generant campanyes mediàtiques d'informació o de desinformació i de confusió a la població, d'alimentació de pors. I, de fet, aquest procés triga 2 anys i, al final, la recuperació del servei es fa efectiva al desembre del 2018. I entre 2015 i 2025 hi ha 100 contractes a 100 municipis que acaben. Això representa una finestra d'oportunitat única perquè al final privatitzar és molt fàcil, ho pot fer qualsevol govern a qualsevol dia de l'any, en canvi remunicipalitzar només ho pots fer un dia, el dia que acaba la concessió. Pensem que la gestió privada i la gestió público-privada és un greu perill en l'acompliment del dret humà a l'aigua a qualsevol lloc del món, però que la gestió pública per se tampoc té per què ser bona. I per tant plantegem un model que és la remunicipalització que també tracta de reapropiar-se des de la ciutadania, recuperar la responsabilitat i el control sobre la gestió. I en aquest cas tenim molt de camí per recórrer. És un model que hem d'inventar. A Terrassa ja s'està posant en marxa amb la creació d'un observatori de l'aigua. L'observatori és un projecte absolutament innovador. Innovador en el sentit de, ostres, hem de fer el control social del servei, però hem de començar de zero. Això és del control social, què és? Què és el control social? I com es fa? Amb quins instruments? Tenim poquíssims precedents, experiències, no hi ha experiències de processos de control de serveis públics, no. I hem d'inventar, estem contínuament inventant, no? Des del moviment social tenim clar, i teníem una frase, un lema, que diu es diu aigua y se escribe democracia, ¿no? Lo único que nos puede hacer fuertes es el colectivo. Solos no vamos a poder. Es necesario fortalecer el tejido social comunitario, es necesario establecer vínculos de confianza, incluso de afecto, de verdadera empatía, que nos permitan actuar de una manera organizada, en grupo, para presionar. Hay que hacerle ver a los saltillenses que esto no va solo contra los campesinos, que también va contra ellos. Es absolutamente absurdo que en el desierto se quiera seguir creciendo como si esta tierra fuera ilimitada. Y el agua es la misma. Y que quien quiere adueñarse del agua sepa que el agua no puede ser de una sola persona. El agua es como la tierra de todos los que vivimos aquí en esta tierra. Todos tenemos ese derecho
y tenemos esa virtud de convertirnos en nosotros luchadores de lo que es algo tan vital para la vida como es el agua.